Bienvenidos hermanos a este culto virtual. Les damos muchas gracias por acompañarnos esta mañana y les damos la más cordial bienvenida y esperamos que todos se encuentren muy bien en sus hogares. Créanme que apreciamos su compañía y como saben, por motivos de pandemia y por la ola de contagios que se ha estado presentando en nuestro estado, decidimos llevar a cabo estos cultos en línea de forma virtual, ¿verdad? Y de esta forma cuidamos nuestra salud y evitamos exponernos en la medida de lo posible a este virus. Igual esperamos que en su hogar ustedes se estén cuidando y traten de exponerse lo menos posible, ¿de acuerdo? Les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos, esperamos que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos este culto leyendo la palabra de nuestro Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 25? Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante al cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, mis hermanos, aquí el ceñir los lomos del entendimiento es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, ¿sí? Es traer nuestros poderes racionales y reflexivos de la mente bajo el control de Dios. Significa controlar lo que pensamos, controlar lo que decidimos poner en nuestra mente. Cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos como hijos obedientes, romper con el estilo de vida del mundo, caracterizado por la ignorancia, por los deseos. Y el alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado en nuestra redención. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. La vida santa es completa y es acompañada por amor. El ser cristiano significa tener amor fraternal no fingido. No somos pero somos animados a ejercer ese amor de manera entrañable, como dicen los versículos. Tal amor solo es posible por aquellos que han sido renacidos de Dios. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. Pero no solo eso nos da una nueva vida, también nos dice amaos unos a otros. Si la palabra de Dios es como está dicho en Isaías 4:8, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla. Muy bien, hermanos, habiendo reflexionado en la palabra de nuestro Dios, ¿qué les parece si comenzamos con un tiempo de alabanza? Vamos a entonar algunos cantos y esperamos que lo disfruten junto con nosotros alabando a nuestro Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios.
porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura del Sadón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es el hoja blanca y pura de Sadón. Cristo es la vida y amor de los amores,
Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la bendición y el valle de las flores. Él es la rosa blanca y la de Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi destino, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Nada se compara con su gran amor, con su gracia, ¿verdad? El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está
de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Cordero y el león. Vamos a decir, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a decirlo de nuevo, cuán grande. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y tu nombre. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Dile fuerte a mi hermano, cuán grande. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dilo con tu voz, mi hermano. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tenemos esa confianza. Tenemos un Dios que no cambia, un Dios fiel. ¿Usted canta con nosotros? Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Si no escuchaste, escuchaste mi clamor, te
acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque mi hermano, porque tú estás conmigo en mi aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, yo confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Te alabaré. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia, en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Dile de nuevo con todo. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Confiamos, Señor, y en todo tiempo le alabamos. Amén. Muy bien, hermanos, ya una vez que hemos entonado estos cantos a nuestro Dios, le quiero dar lugar a nuestro hermano Norberto Arellano para que nos comparta la palabra de nuestro Dios y que podamos reflexionar en ella, que abramos nuestro corazón y podamos recibirla de manera que ésta pueda cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y que el Señor obre por medio de lo que va a decir nuestro hermano. ¿Cómo enfrentar las batallas?
porque vaya que tenemos batallas. La palabra de Dios dice, Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 6. Vamos a leer los primeros 5 versículos, después oramos para que el Señor tome nuestro corazón en sus manos y nos hable. Josué capítulo 6. Dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta porción de tu palabra que hoy estaremos viendo. Señor, rogamos que tomes este tiempo en tus manos, que tomes nuestros corazones en tus manos, Señor. Rogamos abras nuestros corazones para estar atentos a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Permite que cualquier cosa que pudiera estorbar para que te escuchemos, que conozcamos o creamos, pueda ser derribada con el poder de tu palabra, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Guíanos a la verdad, Señor. Gracias porque tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. La recibimos con solicitud y mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas que pueden sucedernos a todos. Una de ellas es la idea de que cuando venimos a Jesús tendremos una vida plena y abundante, y de alguna manera cuando nos predican el Evangelio nos presentan esta idea de la vida plena y abundante. Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y otro texto como 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De pronto, esas cosas crean en nosotros una imagen o un concepto y dices: vida nueva, vida abundante. Pues mi concepto de vida plena y abundante, pues me incluye a mí en Puerto Vallarta con un coco en la mano, bronceadito, todo pagado, sin broncas, sin complicaciones, sin conflictos, sin sorpresas, sin enemigos, sin batallas. Y empezamos a caminar en Cristo, en esta nueva vida abundante, porque ya salimos de Egipto, ya cruzamos el Jordán, ya estamos en la tierra prometida, y la tierra prometida no es tan prometedora como te prometieron, y empiezan broncas y luchas y conflictos y desafíos. Nuestros versículos favoritos comienzan a cambiar. Voy a decir algunas frases y quiero que tú las completes. De pronto comenzamos a decir cosas como: ya no siento lo duro sino lo tupido. No salgo de Guatemala y entro a
o peor, me está lloviendo sobre mojado. No salgo de una y entro a otra. ¿Sabes? Eso es lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Han salido de Egipto, han cruzado el Jordán, llegan a la tierra prometida, pero hay inquilinos de hace mucho tiempo allí. Y sucede lo mismo con nosotros. Ya somos nuevas criaturas, ya tenemos la vida en el Espíritu, y de pronto te encuentras con viejos enemigos, hábitos, pecados, maneras de pensar, incluso personas que nos distraen de nuestro caminar con Jesucristo y que se vuelven en un sentido un estorbo para poder entrar al corazón de la tierra prometida y vivir y disfrutar de esa vida plena y abundante. Este capítulo nos enseña que no podremos disfrutar de una vida plena y abundante sin guerra espiritual. Que no hay crecimiento espiritual sin guerra espiritual. Que no hay victoria espiritual sin batalla espiritual. Las batallas van a acabar cuando entres, cuando lleguemos al cielo. Si estás esperando ese día en que ya no hay broncas, ni enemigos espirituales, ni conflictos, va a ser en el cielo. Pero de este lado, en la vida del Espíritu, tú y yo tenemos batallas que librar. En el capítulo 6 de Josué podemos encontrar principios que tú y yo podremos usar antes de la batalla espiritual, antes de enfrentar a un enemigo espiritual. Versos del 1 al 5. Durante la batalla espiritual, versos del 6 al 16. Y finalmente, principios que podemos usar en la guerra espiritual después de la batalla. Versos del 17 al 25. ¿Por qué no volvemos a leer los versos 1 al 5 para encontrar los principios que debemos usar nosotros antes de enfrentarnos a una batalla espiritual? Y dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: el príncipe de los ejércitos de Jehová está allí con Josué, y este príncipe es Jesucristo. Es Jesucristo en su estado preencarnado. Entonces, estas instrucciones que vamos a leer son de Jesús. Josué 5, del 13 al 15. Para Josué, y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad de una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Instrucciones. Instrucciones antes de enfrentar o librar una batalla con un enemigo espiritual o con un reto espiritual. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tener las instrucciones correctas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas instrucciones? En la palabra de Dios. Estas son tus órdenes de marcha, o es lo que Dios te dice, porque lo que Dios te dice es la manera en la que tú vas a poder experimentar la victoria ante ese enemigo espiritual. Recibe las instrucciones de Dios. Algo interesante a notar aquí en torno a esas instrucciones
que Jesús le da a Josué es que, escúchalo bien, pareciera que Jesús está olvidándose de la ley al darle estas instrucciones a Josué. Y es que las instrucciones a Josué no quisiera decir que van en contra de la ley, pero no están dentro de la ley. En primer lugar, Jesús le dice, delante del convoy de guerra va a ir, y me imagino a Josué pensando, pues los mejores hombres, los más fuertes, los más entrenados, los más sanguinarios, y te imaginas a Josué caminando al frente y Jesús le dice, no, van a ir los sacerdotes. Y eso debió de ser algo que le hizo cortocircuito a Josué. ¿Por qué? Porque en la ley claramente se nos dice que los sacerdotes están exentos del servicio militar. Ellos tenían que estar completa y absolutamente dedicados al servicio en el tabernáculo, en primer lugar, y posteriormente en el santuario. Entonces es como, ok, los sacerdotes. Sí, van a ir los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenían que ir? Tenían que ir 7 sacerdotes. Ok, está bien. Y detrás de ellos va a ir el ejército. No, va a ir el arca de Dios. Esa es otra cosa extraña. El arca de Dios tenía un lugar, el tabernáculo. Que el arca de Dios saliera de allí solo significaba algo poco ordinario. De hecho, la única vez que el pueblo de Israel llevó el arca del pacto al campo de batalla sucedió en 1 Samuel 4 y 5. Y sucedió que perdieron la batalla y les robaron el arca. Perdieron el arca, el enemigo la capturó. Entonces el arca no era algo que normalmente se tuviera que sacar. Tenía su lugar y eso es como cosa extraña, porque a mí Dios me dijo que yo medite en la ley de Jehová y no se aparte de mi boca. Y Dios me está diciendo algo que no me hace mucho sentido, como si Jesús se olvida de la ley. Siguiente instrucción. Los sacerdotes van a llevar 7 trompetas. Ok, eso ya me suena más bélico, Jesús, porque en Números 10, Moisés nos dijo que cuando nos enfrentemos en batalla contra un adversario, tenemos que tocar la trompeta de plata. El shofar era una trompeta que tenía el uso de hacer un llamado a la batalla, pero Jesús no le está diciendo a Josué que use el shofar, sino el jobel. El shofar es una trompeta. Jobel es un cuerno de carnero. Es muy interesante el uso que este cuerno tenía en la tradición de Israel, porque no era un cuerno que se usaba para llamar a la guerra. Era un cuerno que se usaba para proclamar libertad en el jubileo. De hecho, jubileo viene de la misma raíz de Jobel. Entonces, un cuerno que se ocupa para proclamar libertad, un cuerno para celebrar, eso es un cuerno para proclamar libertad. La siguiente instrucción de Jesús va a marchar 6 días alrededor de la ciudad. Y el séptimo día de reposo, ya entendí. No, el séptimo día van a darle 7 vueltas a la ciudad. Entonces, porque pareciera como si Jesús se olvida de la ley. Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. La ley, todo lo que acabamos de mencionar, los sacerdotes, la trompeta, el arca, todo esto solamente apunta a una cosa, a lo que Cristo lograría al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y ya que Cristo es el cumplimiento de la ley, cuando Cristo está presente, no necesitas depender de tus fuerzas para cumplir la ley. Jesús no quería que Josué
o la nación de Israel pensaran, nosotros conquistamos esta ciudad porque obedecimos la ley. De hecho, Jesús mismo le dice, yo la he entregado en tu mano. Es algo que yo he hecho. No lo vas a conseguir con tu cumplimiento de la ley. ¿Cómo cambiaría nuestro desempeño en la lucha espiritual si en lugar de lanzarnos como el borras, hacemos una pausa y decimos, ¿cuál es tu instrucción, Señor? Y en su palabra, Jesús nos va a llevar a recordar algo, que es Él quien ha vencido. Y entonces tú ya no luchas espiritualmente por conseguir la victoria, sino luchas y peleas desde la victoria. Y lo voy a decir otra vez, porque esto es épico. Los creyentes, los cristianos, a la hora de enfrentarnos ante un adversario espiritual, no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria. ¿Quieres una prueba de esto? Vamos a Romanos 8:28 y dice así, y sabemos, dice, y sabemos, no dice, no deseamos lo que quisiéramos, no dice, deseamos lo que quisiéramos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora piensa eso por un momento. Y quiero hacer una aclaración antes de seguir. La campaña de la conquista de la tierra prometida fue todo menos ordinaria. Lo más lógico hubiera sido entrar a la tierra desde el sur e ir conquistando hacia el norte, o entrar desde el norte e ir conquistando hacia el sur. Pero, ¿a quién se le ocurre tratar de conquistar un gran territorio poblado por ciudades muy fuertes, empezando desde el centro? Si tú ves un mapa en tu Biblia, te vas a dar cuenta que Jericó está cruzando el Jordán y Jericó se encuentra en la zona centro de la tierra prometida. Porque es absurdo comenzar allí. Porque si tú atacas esa ciudad y esa ciudad pide refuerzos y le vienen del norte y del sur, ¿qué onda? Ya te acorralaron y difícilmente vencerás. Y uno piensa, ¿por qué Dios me pone aquí en medio de enemigos? ¿Por qué Dios me pone en situaciones difíciles? Todas las cosas ayudan a bien. No pidas situaciones sencillas. No pidas situaciones fáciles. Pide fuerza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que todas, ¿cuántas? Todas te van a ayudar a bien si tú amas a Dios. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Notemos que en la Biblia se menciona todo esto porque significa que vamos a vivir todas estas cosas. Pero en la Biblia se nos adelanta algo en el versículo 37. El versículo 37 no es una promesa, sino es un hecho. Y dice así, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí tenemos a Josué teniendo un reto impresionante, un imposible, y Jesús dándole instrucciones que le recuerdan una cosa: yo te he dado esta ciudad. Si te das cuenta,
Regresemos a Josué, capítulo 6, versículo 2. Es lo que Jesús le dijo: yo te la he dado, ya fue, ya te la di. Entonces, antes de enfrentarte ante un adversario espiritual, recuerda la palabra de Dios, recuerda sus instrucciones, recuerda sus promesas. Siguiente principio. Principios para usar durante la batalla espiritual. Josué 6. Lee conmigo, por favor, desde el versículo 6 hasta el versículo 16 y pongamos atención. Versículo 6 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué aprendemos de lo que leímos? Si nos ponemos en los zapatos de estos judíos, déjame decirte algo sobre esta ciudad de Jericó. La muralla de Jericó era muy probablemente una de las maravillas tecnológicas bélicas de su tiempo. Descubrimientos arqueológicos de 1952, la arqueóloga Kathleen Kenyon descubrió los restos de esta ciudad de Jericó, y el descubrimiento fue asombroso. La muralla de esta ciudad era una muralla doble. El muro exterior o primer muro tenía un grosor de 3 metros y una altura de 6 metros. Y entre el muro exterior y el muro interior había una separación de 4,5 metros. Y el muro interior tenía un grosor de 4 metros. En total eran 11,5 metros de ancho la muralla, con una altura de 6 metros. Cuando Josué llegó a la ciudad con el ejército, con el pueblo de Israel, la ciudad de Jericó estaba sobrepoblada de tal manera que tuvieron que comenzar a construir casas sobre la muralla. Ahora, imaginemos la escena. Josué y su gente preparándose para la toma de Jericó. Josué regresa de su encuentro con el príncipe del ejército de Jehová y les dice:
Tengo órdenes de marcha. Tenemos el plan de Dios para tomar esta ciudad. Dios ya nos la dio. ¡Bravo! ¿Qué vamos a hacer, Josué? El primer día. ¿Cómo que el primer día? Sí, el primer día delante de todos nosotros irán los mejores hombres. No, los sacerdotes. Ok. Y atrás, los mejores hombres. Separados. Los mejores hombres. No, va a ir el arca del pacto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a llevar unas bocinas para tocar a la guerra. No, vamos a proclamar libertad. Está bien. Vamos a dar una vuelta a la ciudad. Entonces atacamos. No, todavía no. Espérame. Segundo día, lo mismo. Tercer día, lo mismo. Cuarto día, lo mismo. Quinto día, lo mismo. Sexto día, lo mismo. Séptimo día es diferente. ¡Bravo! El séptimo día atacamos. No, espérame. El séptimo día, en lugar de darle una vuelta a la ciudad, vamos a darle 7 vueltas. Y entonces, ¡atacamos! No, entonces van a tocar 7 veces las trompetas. Y entonces, atacamos, Josué. Dinos ahora que sí. No, vamos a gritar. Y entonces atacamos. No, los muros van a caer. Dios lo va a hacer absolutamente todo. Imagínate estarle dando 7 vueltas a esa ciudad y es como, ok, va un día, 2 días, 5 días, van 6 días y 7 días. Siento como si no estuviéramos haciendo nada. No está pasando nada. Y ¿sabes? Estaba pasando mucho. Porque mientras ellos usaban las armas espirituales que Dios les había dado, cosas sucedían dentro de ellos mismos. Y de alguna manera, ese es el plan de Dios, que durante la batalla espiritual, no solo tú experimentes la victoria al derrotar al adversario, a los adversarios, sino que tú mismo crezcas en fe. Y vaya si tuvieron que ejercitarse, porque pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 vueltas, y es como no estamos haciendo nada, pero Dios lo estaba haciendo todo, absolutamente todo. Y nos vamos a ver tentados a dejar de caminar en fe. Si te das cuenta, el plan de Dios solo consistía en que ellos caminaran en fe. Simplemente camina en fe. Y ellos tenían que pensar, yo me los imagino pensando, ok, esto está funcionando porque Dios lo dijo. Yo no veo evidencias de que algo esté pasando, pero Dios dijo que esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer y muchas veces fallamos. Tenemos las instrucciones de Dios y comenzamos a hacer lo que Dios nos dice para experimentar la victoria y vida plena y abundante. Y en la ciudad y en la mitad del camino desmayamos, porque según nosotros no está pasando nada. Segunda de Corintios 19, del 3 al 5, expresan muy bien esta idea. Déjame leértelo. Segunda de Corintios 19, 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales. Muchos tienen palancas, nosotros tenemos la oración. Muchos tienen experiencia o mañas o conocimiento especial o conexiones. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos la paciencia,
tenemos la fe, tenemos a un Dios bueno, sabio, que nunca falla, aunque las circunstancias me digan que no está funcionando. Dios lo dijo y nosotros tenemos que caminar en ello. Esa es la lección que aprendemos ahí durante la batalla espiritual. No desmayes en caminar en fe. No desmayes. Siguiente principio. Josué 6, del 17 al 25. Principios a usar después de la batalla. Siguen siendo instrucciones de consejos. Les dice gritar porque Jehová nos ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema. Anatema significa maldito. Es algo que es abominable delante de Dios. A Jehová, con todas las cosas que están en ellas, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Si te das cuenta, no hubo una batalla, no hubo oposición, no hubo enemigos que enfrentar, solo proclamaron victoria y obedecieron a Dios. Es como un acto de fe. Gritaron, Dios derribó las murallas, pero ahora ellos ya habían conquistado esa ciudad y tenían que hacer algo después de esta victoria. Ya la victoria era suya. ¿Qué principios aprendemos nosotros aquí? Cuando Dios ha derribado las murallas, cuando Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en las manos, y recuerda, nuestra lucha no es contra sangre, contra carne ni sangre, porque a lo mejor ya estás pensando, con ese cuate que me molesta, lo voy a rodear todos los días una vez, y el 7º día 7 veces, y le voy a gritar en la cara, y de algo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Pero también tenemos otros enemigos espirituales, el mundo. Y no me refiero a la gente, sino al sistema de creencias, de valores, a la filosofía del mundo. Y también tenemos un enemigo dentro, la carne, nuestra carne.
Cuando digo que Dios nos ha entregado enemigos espirituales, me refiero a eso. Pueden ser pecados, pueden ser maneras de pensar, pueden ser hábitos, pueden ser tentaciones, no lo sé. Pero cuando Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en las manos, no es momento de dormirnos en nuestros laureles. Hay algo que hacer después de la victoria espiritual. Alguien dijo, seamos tan vigilantes tras la victoria como antes de la batalla. 3 principios aprendemos aquí. Número 1, no dejes vivo a ningún antiguo residente. No dejes vivo a ningún antiguo residente. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera en Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. Está hablando de esta vieja naturaleza. Llegas a la vida en Cristo, pero te llevaste al muerto. Ahí sigue el viejo hombre. Y Dios les dice, no dejen vivo nada. En Colosenses 3:5 refuerza esta idea, la responsabilidad que tú y yo tenemos de hacer esto después de que Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. A los colosenses en 3:5 les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No dice que Dios va a hacer morir lo terrenal en ti. Y muchas veces oramos de esa manera. Yo no. Señor, haz morir la lujuria que hay en mí, Señor. Señor, haz morir mi envidia. Señor, haz morir mi incredulidad. Haz morir mi avaricia. Haz morir mi... Y la Biblia dice, no, Dios te lo va a entregar en la mano, pero tú tienes que hacerlo morir. ¿Cómo? Decisiones. Tú tienes que decidir. Dios te dio la libertad y el poder de decidir esto. Ya no va a ser parte de mi vida. Y literalmente lo voy a hacer morir. Dios me lo entregó en la mano. Esto me hacía morir antes a mí, por el poder de Dios y por la victoria que Cristo ganó en la cruz. El Calvario, ahora yo lo hago morir. Es mandato bíblico. Haz morir lo terrenal en ti. Hagamos un paréntesis. Lo que estamos leyendo en Josué 6 es literal. Eran personas y tú podrías pensar, ¿cómo un Dios bueno permite que mueran jóvenes y viejos y mujeres y niños? Eran pecadores y Dios les dio a esta ciudad 400 años para arrepentirse. Si tú estudias sobre las prácticas de esta tierra, son gente que quemaba a sus hijos en brazos de una imagen de metal calentada al rojo vivo, llamada Moloch. Eran gente terrible, nomás para que te des una idea. Y Dios les dio 400 años para arrepentirse. Después de esos 400 años durante los cuales Israel estaba en Egipto, Dios les dio 40 años más, mientras el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Después de esos 40 años, Dios les dio 7 días más. Cada día el pueblo de Israel iba rodeando y el testimonio de Dios era este: esta ciudad va a caer, esta ciudad va a caer. El 7º día les dio chance, mientras el pueblo de Israel daba 7 vueltas a la ciudad. Entonces Dios les dio oportunidad, pero cuando el tiempo se acaba, no hay vuelta atrás. La misericordia de Dios dura para siempre, pero tú no duras para siempre. Yo no duro para siempre. Doy gracias a Dios de que un día, por su gracia, Dios me permitió arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida. Esa gente tuvo la misma oportunidad. Uno de ellos se salvó, Rahab. La intención de Dios no era destruir esta ciudad, pero su estilo de vida tenía que parar. Espiritualmente,
Para nosotros significa que tú y yo no debemos usar misericordia con el viejo hombre. Recuerda, tu vieja naturaleza, tienes que hacerla morir. Segundo principio, ¿qué aprendemos aquí? Después de la batalla, no guardes souvenir de Jericó, hermano. No te lleves el souvenir, no te lleves el recuerdito. Si no consagras todo lo conquistado, sufrirás derrotas. Más adelante Dios le dijo al pueblo, no guardes nada del anatema. Esta ciudad está maldita, es una abominación para mí. Todo lo que ella representa lo repudio, y si tú guardas algo de esto, tú mismo te vas a turbar a ti mismo. Vas a experimentar derrota en el futuro. A lo mejor Dios entregó en tus manos una cierta Jericó, adicción, alcoholismo, no lo sé. Pongamos que el alcoholismo. Y Dios derribó las murallas y te dio victoria. Pero es que alguien me regaló un vino buenísimo, está buenísimo, y lo pienso ocupar solo para cocinar. Sería ridículo tirarlo. Se me hace demasiado fanatismo. ¿Cuánto daño me puede hacer un buen vino para cocinar? ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado victoria espiritual, pero te rehusas a deshacerte de tu televisor o de tu computadora o de esas revistas? A veces ni siquiera tienen que ser cosas tan malas, pero déjame decirte esto. Si Dios te rescató de la inmoralidad sexual, tú sabes que hay cosas que no puedes hacer. ¿Para qué tienes ese catálogo de ropa interior? ¿Qué daño me puede hacer un catálogo de ropa interior? Es un despojo. Cuidado. Es una botella, nada más me la regalaron, es muy buena. No, te va a turbar en el futuro y no quiero que pienses que esto es legalismo. Esto es sabiduría. No es legalismo, es piedad. Deshazte de esos despojos. Consagra todo lo que Dios te ha entregado en las manos. Deséchalo de tu vida. No guardes souvenirs. Tercer principio, para después de la batalla. No te olvides del tesoro. No te olvides del tesoro. ¿A qué me refiero? No todas las batallas espirituales se tratan de mí. Algunas veces encuentras enemigos y adversarios y luchas espirituales y dices, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y ok, y a veces no tiene que ver contigo. A veces tiene que ver con alguien que está viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y el poder de Dios no podría ser tan visible a menos que estuvieras en esos conflictos y batallas espirituales. Y en medio de la batalla y el conflicto espiritual, ¿qué crees? Hay una rajá, prestando atención a lo que Dios puede hacer contigo, un antiguo esclavo de Egipto. Y ve cómo Dios te da libertad y provisión y poder y victoria y una nueva vida. No todas las batallas se tratan de mí. Qué libertad de entender esto. Y cuando yo veo aquí, al final, las instrucciones de Dios, veo una cosa. Después, obsérvalo en tu casa. Te vas a dar cuenta de que algo, Dios es muy específico. Después de la victoria, tienen que guardar el tesoro. Y el tesoro más grande no fueron oro o plata. Fue una mujer, una vida, un alma. Una antigua prostituta se volvió el tesoro de Dios. Una mujer que te aseguro pensaba de sí mismo como alguien que no tenía absolutamente ningún valor ya. Dios le dio valor al darle una nueva vida, al redimirla, al rescatarla, y la consideró no solo parte de su tesoro, el botín de la victoria, sino, ¿qué crees? Rahab
vino a ser parte de la familia de Dios. Rahab llegó a estar en la genealogía de quien sería años más adelante nuestro Señor Jesucristo. Una antigua prostituta se volvió el tesoro y la familia de Dios. Hay una canción de Torrefuerte que dice algo así. Era una piedra cualquiera y me escogió. Y en su collar de perlas me llevó. Y eso es lo que Dios puede hacer contigo el día de hoy. Dios nos bendice. Gracias.